Dijo ella, mi nombre es David Ávila, yo soy abogado, egresado de la Universidad Industrial de Santander y el día de hoy quiero hablarles un poco, el placer y el honor de dialogar un poco sobre un tema importante que está íntimamente relacionado con la negociación colectiva, que es el tema de los negociadores. Quisiera preguntarle si ahí ven la pantalla. ¿Todos estamos viendo? Sí, 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 señor. señor, sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a abordar en el día de hoy? Como les dije, es un tema relacionado con la negociación colectiva. Entonces, vamos a tocar el tema de los negociadores. ¿Qué son los negociadores? ¿Cuáles deben ser sus cualidades, sus características? Vamos a abordar también el tema de los asesores, que es otra categoría jurídica que trae el Código Sustantivo del Trabajo. Luego de ello vamos a pasar a hablar un poco sobre la tipología de las negociaciones, como las principales estrategias que se juegan en una negociación colectiva. Y vamos a finalizar con los roles que se dan en una negociación, es decir, con los roles que eventualmente va a asumir cada uno de esos negociadores. Entonces, si les parece, comenzamos. Bien. Entonces, para iniciar, tenemos que abordar, digamos, los preceptos básicos de lo que es un negociador, ¿sí? ¿Quién elige a un negociador? Partamos de lo más, digamos, fundamental. Un negociador es elegido por la Asamblea General del Sindicato, ¿sí? La Asamblea General del Sindicato es que están dentro de las funciones de la Asamblea, el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo. Una de esas funciones justamente es elegir los negociadores, ¿de acuerdo? ¿Qué facultades tienen estos negociadores? ¿Sí? Si nosotros vemos la principal facultad que tiene un negociador, esta está dada por el artículo 435 del Código Sustantivo del Trabajo. Y esta facultad es elemental y es primordial, ¿sí? Y nos explica quizás la importancia tan relevante que tiene un negociador. Y es que justamente desde el momento en que la Asamblea General del sindicato aprueba esa representación de ese negociador, el negociador queda investido para poder, digámoslo, negociar en nombre del sindicato y eventualmente vincular o obligar al sindicato frente a lo que se firmó, ¿sí? Supongamos que se firmó una convención colectiva, ¿sí? La firma de los negociadores, ¿sí? Compromete o vincula a los intereses del sindicato. Eso es muy importante entender. Bien, yendo un poco más allá, los negociadores son las personas encargadas de transmitir y representar los intereses del sindicato. Pero para que eso suceda debe haber una relación, digámoslo así, de confianza entre el sindicato y los negociadores. Es decir, no es una persona que se escoja al azar, debe ser una persona que realmente genere, digámoslo de alguna manera, un ambiente de confianza. Esto es algo muy importante. Bien, características de los negociadores, ¿sí? ¿Cuáles son esas características que debe tener una persona, ¿sí? Que aspire a ser un negociador o que el sindicato lo elija para ser un negociador. La primera característica que ustedes están viendo en pantalla es la racionalidad objetiva. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente lo que uno ve en los procesos de negociación colectiva es que muchas veces es entendible ciertamente, pero muchas veces juegan el tema de los apasionamientos, el tema de los sentimientos, pero eso puede llegar a ser contraproducente en muchos de los casos. Entonces, la persona que aspira a ser un negociador tiene que estar, digámoslo así, no desprovisto, porque pues todos somos seres humanos y eventualmente sentimos situaciones que nos despiertan pasiones. Eso es cierto, pero sí tiene que ser muy hábil en manejar esos apasionamientos y en visualizar realmente la situación de manera objetiva. ¿Qué ventajas
qué desventajas de alguna manera le ofrece esa situación. Todo con base en criterios objetivos. Entonces, eso implica la racionalidad objetiva que debe tener cualquier negociador. Otra característica importante es la ecuanimidad. ¿Qué significa esto? Debe ser un profesional, un trabajador que sepa manejar las situaciones, el trabajo, las respuestas, los recursos, soluciones, siempre bajo presión, porque es generalmente como se dan estos ámbitos de negociación. Usualmente en una negociación, la empresa da una contrapropuesta y rápidamente se requiere solventar algo, se requiere dar una contrarrespuesta, ¿sí? Entonces siempre se da en situaciones que usualmente son marcadas por la presión de la negociación. Otra característica importante es el tema de la persuasión, ¿sí? Para persuadir siendo un negociador es necesario ser una persona muy sagaz y, si se quiere, de alguna manera muy diplomática, es decir, de la forma en que se dicen las cosas, ¿sí? Cómo se dicen y qué es lo que se quiere con las cosas que se dicen, ¿sí? Usualmente se ve que algunas, digamos, en algunas situaciones se marcan, digamos, posiciones muy fuertes, entonces eso hace que la contraparte inmediatamente se cierre. Entonces no se puede, digamos, generar procesos de inducir a la contraparte, ¿sí? A algún planteamiento o algún interés. Entonces, este tema de la persuasión es muy importante porque induce o crea eventuales puertas para un eventual acuerdo. Y vamos con otro punto importante, que es el tema de la flexibilidad, ¿sí? La persona que quiera ser un negociador debe ser una persona flexible, ¿sí? Es decir, debe ser una persona que no se amarre a una posición. Aquí es importante aclarar algo. Cuando digo que no se amarre a una posición, hay que entender que en una negociación hay pisos, es decir, lo mínimo, lo que comúnmente nosotros conocemos como la línea roja, es decir, lo mínimo que podemos ceder, ¿sí? Y de ahí para adelante llegamos, ¿sí? Entonces hay un techo y hay un piso en las negociaciones, ¿cierto? Entonces esta flexibilidad, ¿sí? Implica desaferrarse de posiciones que a veces suelen ser como muy rígidas, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esa flexibilidad siempre tiene un carácter político, es decir, no es ceder por ceder o desaferrarse por desaferrarse, sino realmente ceder o flexibilizar con base en un criterio, es decir, yo cedo, ¿sí? O yo me desaferro a esta posición inicial para que entonces la empresa ceda en otro punto. Es decir, no es ceder por ceder o ser flexible por ser flexible, sino distinguir esas posturas en las cuales yo puedo ceder estratégicamente, ¿sí? Para que la negociación se destrabe de alguna manera. ¿Hasta ahí todos me van siguiendo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muy Perfecto. bien. Sí, señor. Perfecto. Gracias. Bien, otras características, por ejemplo, tenemos el tema de la honestidad. Este es un tema muy importante porque genera un buen ambiente, porque, digamos, aunque ustedes no lo crean, a veces hay ciertas tensiones entre el sindicato y los mismos negociadores. Entonces, la persona que se escoja debe ser, o las personas que se escojan, mejor dicho, deben ser personas que realmente aporten un sentido genuino de honestidad. Y aportando un sentido genuino de honestidad, pues eso deriva en otra circunstancia y es que se genera un ambiente de confianza. ¿De acuerdo? Otra característica importante del negociador es que el negociador está investido de una doble pertenencia y eso hay que entenderlo. Es decir, el negociador hace parte de un grupo de interés que es el sindicato, que lo inviste con esa función, pero al mismo tiempo él no solo se desenvuelve con el sindicato, él tiene un relacionamiento con la contraparte y la contraparte es el grupo negociador de la empresa. Entonces hay que entender que eventualmente, ¿sí? El negociador o los negociadores tienen esa doble condición de pertenencia. ¿De acuerdo? Otra característica importante es el tema del mandato. Hay que entender que cuando el sindicato inviste a unos negociadores para que lo representen en la negociación, surge
lo que eventualmente podría denominarse como un contrato de mandato. ¿Y qué es un contrato de mandato? Contrato de mandato, en palabras sencillas, es que el sindicato le dice, mire, yo a usted le estoy ordenando para que represente mis intereses ante la empresa. Eso es un contrato de mandato. Entonces, en el mandatado es el negociador y los mandantes es el sindicato. ¿Sí? Eso hay que entenderlo. Y finalmente, hay que entender el crédito profesional, que es otra característica. ¿Qué implica esto? La persona que desee, ¿sí? O que se postule o que lo postulen a ser un negociador, debe tener un crédito personal, debe ser una persona, digámoslo, distinguida por sus calidades profesionales, por sus calidades intelectuales o por sus calidades morales, ¿de acuerdo? Y esa persona que eventualmente va a ser reconocida como negociadora debe entender una situación a la cual se puede exponer, y es la siguiente. Si los negociadores hacen la labor de una manera correcta, ¿sí? Eventualmente no sucede nada en relación con el crédito personal de esta persona. Pero en algunas circunstancias, ¿sí? Cuando los negociadores quizás no hacen una buena gestión o no era la que se esperaba, su crédito personal eventualmente puede verse un poco disminuido. Entonces es un tema que hay que entenderlo y hay que analizar. Bien, en cuanto a las cualidades de los negociadores, ¿sí? Estas son, digamos, ya aspectos mucho más específicos, mucho más concretos, ¿sí? Como saber escuchar, ¿sí? Aquí en saber escuchar está mucho lo que es la escucha activa, ¿sí? Y la empatía a la hora de escuchar. Manejo de emociones. Yo siempre recalco esto mucho porque es algo muy importante, ¿sí? Las emociones en algún momento pueden llegar a ser contraproducentes porque en un sentido práctico nublan la mente y sucede lo que uno a veces escucha, ¿por qué no vi eso? No, porque estaba con mucha rabia, con mucha tensión, ¿por qué no analicé esto de esta forma? Entonces el manejo de las emociones es súper importante. Expresar las ideas de una forma ordenada, sintética y fundamental. Tomar decisiones de forma responsable. Gozar de una amplia confianza entre las bases sindicales. Eso es un tema que ya había mencionado anteriormente y es justamente eso, ¿sí? Las personas que decidan o que el sindicato elija para hacer negociaciones de verdad que deben tener o deben gozar de una confianza de las bases sindicales. De lo contrario, es contraproducente, eventualmente se pueden llegar a generar procesos de tensión, ¿sí? Entonces, realmente, si ustedes se dan cuenta, el sindicato debe entrar como un bloque sólido, es decir, el sindicato y los negociadores como uno solo, porque si eventualmente ahí ya hay roces internos, sí, pues imagínense entonces cómo será con la empresa. Debe tener buenas relaciones con los directivos de la empresa, ¿sí? Debe saber trabajar en equipo y realmente disfrute haciéndolo. Ese es un tema relevante, ¿sí? De que las personas que vayan a ser negociadores realmente necesitan unas cualidades específicas y dentro de esas cualidades específicas está la habilidad de socializar, ¿sí? La habilidad de trabajar en equipo y la habilidad de socializar no solamente con el equipo o el entorno del sindicato, sino la habilidad de socializar con la contraparte. ¿De acuerdo? Saber establecer tácticas, improvisar al mismo tiempo. Capacidad de promover soluciones y alternativas, ser francos, creíbles y que inspiren confianza. Bien, vamos a hablar ahora de 3 pilares de lo que implica la responsabilidad de un negociador. La primera de ellas es la recopilación de información. Aquí es importante entender que estas responsabilidades incluso vienen antes de que se inicien, digámoslo así, la etapa de arreglo directo. Es decir, la labor de los negociadores no inicia sobre la mesa, porque cuando el negociador ya llega a la mesa, el negociador ya tiene que estar preparado. Eso es importante saberlo, ¿sí? Entonces, recopilación de información, ¿sí? ¿Qué implica esto? Cuando el negociador o los negociadores llegan a la mesa, ya deben llegar con información precisa y detallada, ¿sí?
a manera de estadística, a manera de gráfico, a manera de documentos, ¿sí? Ya debe llegar con la información consolidada y debe ser información, fíjense ustedes, auténtica, válida e incuestionable, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Hay un sindicato y el sindicato quiere mejorar sus garantías prestacionales convencionales, ¿sí? Un tema de subsidios, supongamos, de subsidios económicos, ¿sí? Sabe que la empresa, por ejemplo, sabe que la empresa está pasando por un momento de incremento de sus ventas. Busca la información, ¿sí? Estadística del aumento de ventas, de los nuevos contactos con proveedores que tiene, de los nuevos clientes que tiene. Cosa que cuando el sindicato se siente en la mesa, cuando los negociadores se sienten en la mesa con la empresa, ¿qué es lo que va a decir la empresa, compañeros? Cuando el sindicato le plantea un nuevo régimen prestacional, que diga, quiero, digamos, un tema de subsidios, subsidio de nacimiento, un régimen prestacional nuevo. ¿Qué va a decir la empresa? Les pregunto a ustedes. Que económicamente no están bien, que no hay dinero, que las ventas han estado regulares. Exacto. ¿Quién dijo eso? Vladimir Mendoza, Cúcuta presente. Exacto, Vladimir. Lo que tú dices, totalmente cierto. Eso es lo que va a decir la empresa. Pero entonces, como los negociadores ya vienen preparados con información precisa y concisa de que las ventas han aumentado, entonces justamente ese es un ejercicio previo de recopilación de información, pero no es un ejercicio de recopilar información general, ¿no? Es un ejercicio de recopilar información frente a los puntos concretos que están en el pliego de peticiones. Es decir, si yo estoy peleando un aumento salarial, si yo estoy peleando un régimen prestacional nuevo que implica erogaciones económicas por parte de la empresa, pues ¿qué información voy a buscar? ¿Cómo está el régimen de ventas de la empresa? ¿Sí? Ese es solo un ejemplo. Entonces hay que recopilar información concreta y precisa que soporte los puntos que se están pidiendo en el pliego de peticiones. Eso que quede claro. Entonces esa información debe ser veraz, debe ser válida y debe ser incuestionable. Preparación constante, ¿sí? Este también es un tema importante y debe ser una preparación que inicie meses antes. Ahí lo dice en la diapositiva. ¿Qué es lo que pasa con este tema de la preparación? Aquí hay que hacer un ejercicio dialéctico. Y cuando me refiero a un ejercicio dialéctico, me refiero al yo con yo. Entonces, los negociadores, y este es un ejercicio que funciona bien y que nutre y que prepara a los negociadores, ¿sí? Es ser negociador y al mismo tiempo ponerse en los zapatos de la empresa, así como dijo Vladimir. Es decir, si yo, supongamos, soy negociador y tengo estas propuestas sobre la mesa, inmediatamente tengo que hacer el ejercicio de anticiparme a las contrapropuestas que me va a hacer la empresa. Entonces, inmediatamente yo pienso, la empresa me va a decir que las ventas están mal, la empresa me va a decir que realmente está en un proceso de liquidación, que están pensando en cerrar la sede, infinidad de situaciones. Y haciendo ese ejercicio dialéctico, ¿sí? Yo puedo anticiparme a toda esa serie de argumentos que me va a dar la empresa. Pero esto debe ser una labor que debe hacerse antes siquiera de entrar a la mesa, ¿sí? Y el tema de la comunicación como tercera responsabilidad. Perdón, el tema de la comunicación. Entonces aquí hay que entender que esa comunicación es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque los negociadores tienen que transmitir lo que la empresa les diga, los intereses de la empresa, las contrapropuestas de la empresa al sindicato, a los trabajadores de base. Pero al mismo tiempo, el negociador tiene que comunicarle a la empresa los intereses del sindicato, las pretensiones del sindicato, ¿sí? Si el ejercicio no es bilateral, hay una falla y eventualmente puede llegar a ser contraproducente y se pueden llegar a generar tensiones. Entonces, necesariamente el negociador no solamente tiene que preocuparse, ¿sí? No solamente tiene que preocuparse por traer la información o la comunicación del sindicato a la empresa,
sino que también tiene que preocuparse por lo que la empresa le mencione, las contrapropuestas, los intereses y traerlo y devolverlo al sindicato. De lo contrario, como les dije, se puede crear un teléfono roto que eventualmente genere procesos contraproducentes o haga que la negociación se caiga. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? De acuerdo, bien, sí, señor. Bien, bien, Perfecto, señor. perfecto. Bien, entonces ahí pasamos un poco la página de los negociadores. Más adelante la vamos a volver a retomar, no se preocupen. Y vamos a pasar al rol de los asesores, ¿sí? ¿Qué es este rol de los asesores? Un poco a diferencia de los negociadores. Los negociadores van más hacia un ámbito propio de las pretensiones del sindicato, ¿sí? Es decir, tiene un ámbito o un rol mucho más político. En cambio, el tema de los asesores, que está previsto en el artículo 434 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que hace es prever un acompañamiento frente a situaciones mucho más técnicas, mucho más precisas, que realmente requieren un conocimiento especializado por parte de otras personas, ¿sí? No quiere decir que los trabajadores del sindicato no lo tengan, pero usualmente es un recurso que puede ser usado, pero la recomendación es que siempre debe ser usado para que esos asesores que son de federaciones o de confederaciones, de asociaciones gremiales de tercer nivel, ¿sí? Aporten de manera técnica aspectos muy puntuales de la negociación. ¿Qué aspectos puntuales? Ya los vamos a ver. Pero lo que quiero que quede claro es que los asesores tienen una labor técnico, tienen una labor especializada frente a aspectos muy puntuales. Y lo que quiero que quede claro también es que la labor entre los asesores y los negociadores es una labor de articulación constante y es una labor de armonización y complementariedad constante, permanente, porque todos están en la mesa, ¿de acuerdo? Si esa labor no es constante y no es permanente y no es complementaria, la labor del asesor puede quedar opacada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué son necesarios los asesores? Creo que con lo que estoy diciendo respondo un poco a esa pregunta, pero los asesores son importantes porque pueden cooperar con los negociadores durante todo el proceso para la preparación de la negociación, ¿sí? ¿En qué aspectos los asesores pueden ser relevantes o importantes? Aquí hay que distinguir varias cosas, ¿sí? Primero, hay que entender que los pliegos de peticiones tienen un aspecto legal, es decir, un aspecto jurídico. Hay que distinguir que los pliegos de peticiones tienen una viabilidad económica, entonces hay un aspecto económico, y hay que distinguir que los pliegos de peticiones tienen un aspecto político, también importante. En esos tres aspectos, legal, jurídico y político, es donde los asesores van a hacer procesos de acompañamiento. Entonces aquí les traigo algunos ejemplos en los cuales los asesores pueden ser de gran utilidad, porque les digo una cosa, si esta herramienta no es usada por parte del sindicato, tengan la plena seguridad que la empresa sí va a llegar con los asesores, va a llegar preparada con su equipo jurídico, con su equipo económico, ¿sí? Entonces, si el sindicato no se prepara y no se asesora, eventualmente la negociación llega en un proceso de desventaja, porque hay que entender que la negociación, si bien es cierto, tiene un componente político bastante alto, hay un componente de preparación teórico, académico, económico, financiero que hay que analizar y eso no se puede dejar de lado y el sindicato no lo puede desconocer, ¿sí? Entonces, es un aspecto muy importante y relevante. Entonces, contrato, por ejemplo, con un asesor. Entonces el asesor me va a decir, por ejemplo, tomando el primer caso que les pongo aquí, calendario de las negociaciones. Yo no sé si esa negociación a mí me va a tomar 15 días o si al mirar el pliego de peticiones, no sé si esa negociación me va a tomar 30 días, un mes, no lo sé. Quizás un asesor que tenga más experiencia, que venga a una federación o confederación, me puede decir al ver el pliego de peticiones y cómo se proyecta la relación entre el sindicato y la empresa, me puede decir,
o me puede proyectar, ¿sí? Cuánto tiempo se pueden llegar a tomar esas negociaciones. Entonces, esa es una labor. Estudio general de la situación del sindicato, ¿sí? Este tema es muy importante porque muchas veces cuando un trabajador, cuando un sindicalista analiza su propio sindicato, muchas veces está contaminado. Y me refiero contaminado en el sentido de que puede perder su objetividad. Cuando llega un tercero, un asesor, el asesor sí puede indicar, mire, la correlación de fuerzas entre el sindicato y la empresa está de esta manera. Yo percibo que el sindicato tiene fortalezas en este y en este sentido, pero tiene serias debilidades en este y en este sentido. En virtud de esa correlación de fuerzas, podemos modificar el pliego de peticiones para pedir un poco más o por el contrario podemos moderarnos y establecer unos pisos y techos, ¿sí? Clasificar principales demandas del sindicato. Esto era lo que yo les mencionaba, que es importante presentar o discriminar las pretensiones que se hacen en el pliego de peticiones por categorías, para que en la mesa de negociación se debatan por categorías. Si tenemos una categoría, digamos, económica, que es regímenes prestacionales, una categoría política, una categoría legal, ¿sí? En la parte legal está, por ejemplo, muchas veces hay ciertas cosas que se dan en las convenciones colectivas que están en contra de la ley, hay muchas cosas que están en los reglamentos internos de trabajo que están en contra de la ley, inclusive he visto casos donde hay cosas que ya están derogadas. Entonces hay que hacer un análisis legal, ¿sí? De lo que está en el pliego de peticiones, de lo que la contraparte propone, hay que hacer un análisis económico, ¿sí? Hay que hacer un análisis político. Entonces, otro ejemplo, análisis general de las relaciones de la empresa, o que es en caso de la huelga, el sindicato puede financiar la pérdida de salarios. Para contestar esta respuesta, hay que hacer un análisis económico y financiero. Si nos vamos a huelga, ¿cómo está la viabilidad económica? Que no política, sino económica para irnos a una eventual huelga. ¿Y cuánto tiempo nos daría? Todos estos temas, compañeros, ¿sí? Hacen parte de un análisis en el cual los asesores juegan un papel primordial. ¿De acuerdo? Bien, ventajas y desventajas de pliego de peticiones, ¿sí? Análisis de las consecuencias que tenga una eventual huelga. Todos estos temas son temas de asesoramiento. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, señor. Bien, sí, señor, bien, bien, bien. ¿Alguna pregunta o no una pregunta, algún comentario, alguna experiencia de ustedes o algo que quieran comentar, agregar? ¿Vamos bien? Bien, bien. Listo. Perfecto. Bien. Pasando un poco del tema de los asesores, vamos a hablar un poco de los tipos de negociación. Aquí hay que entender, y quiero hacer una claridad en este punto, que estos tipos de negociación son estrategias muy globales, muy genéricas, ¿de acuerdo? Es decir, que hay casos muy particulares y muy concretos, pero en esencia, lo que describe la teoría y lo que se ve en la práctica marcan unas estrategias, llamémoslo así, de negociación. Y me refiero a que hay unas estrategias de negociación porque hay un fin político detrás de esas estrategias. La obtención de un interés, la obtención de una meta. Entonces, empecemos por la primera. Esta negociación se llama negociación acomodativa. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta negociación acomodativa? Esta negociación acomodativa funciona bajo un esquema perder-ganar. Es decir, alguien pierde y el otro gana. ¿Sí? Entonces, se busca ganar la confianza de la contraparte. ¿Cómo funcionaría esto en un sindicato, por ejemplo? Supongamos que el perder-ganar, el perder lo asume el sindicato. Entonces aquí, fíjense cómo funciona la estrategia. No es perder por perder, porque eso está mal. Es perder
¿sí? Para ganar la confianza o para ceder, ¿sí? Pierdo, pero entonces la empresa me cede en este otro sentido, ¿sí? Entonces cedo una posición estratégica que ya estaba contemplada desde antes en la cual podía ceder, porque eso es importante decirlo. En todo pliego de peticiones hay un margen en el cual yo me puedo permitir ceder. Entonces, esos márgenes que son estratégicamente, digámoslo así, definidos, entonces yo cedo en ese margen que ya estaba contemplado desde antes que lo podía hacer, es decir, pierdo entre comillas, me gano, digamos, un relacionamiento con la empresa, me gano la confianza o por el contrario, le exijo entonces, como estoy cediendo en este punto, que me acceda a otras pretensiones. Entonces, este perder-ganar no es perder por perder, sino hacerlo de una manera definitivamente estratégica. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a otra negociación, otro modelo de negociación, que es el modelo de la negociación evitativa. ¿Sí? Esta negociación evitativa es una negociación que se basa en un esquema perder-perder. ¿Cuándo sucede en perder-perder? Que pierde la empresa y pierde el sindicato, ¿sí? Esto se da porque ambas partes coinciden en que un eventual acuerdo puede llegar a ser contraproducente, ¿sí? Entonces, cuando es más lo que se pierde que lo que se gana, entonces las posiciones de ambos se cierran, ¿sí? Y prefieren perder en vez de perder mucho más, ¿ya? Entonces, esta negociación evitativa es, digamos, de las menos aconsejables. Ya vamos a ver cuáles son las más aconsejables que a manera, digamos, paradójica son quizás a veces las más difíciles de allanar. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el tercer tipo de modelo de negociación, que es la negociación colaborativa. Esta es la negociación que por excelencia se aconseja en una negociación colectiva, pero al mismo tiempo, como les mencionaba, es una de las más difíciles de adquirir o de alcanzar. Entonces, esta negociación colaborativa implica un ganar-ganar, ¿sí? Es decir, gana la empresa y gana el sindicato. Pero si ustedes se dan cuenta, compañeros, para que exista un proceso de ganar-ganar, ¿sí? Es necesario que ambos hayan cedido. Porque si la empresa ganó fue porque el sindicato cedió, y si el sindicato cedió, perdón, y si la empresa cedió fue porque entonces el sindicato ganó, ¿sí? Entonces en este tipo de negociación, si se dan cuenta, las partes prácticamente se coinciden como un régimen de colaboración, ¿sí? Para que finalmente ambos lleguen a un régimen común en los que ambos hayan ganado, en donde ambos hayan cedido parte de lo que presupuestaban ceder y de esta manera se hayan sacado fuertes beneficios. Ahora bien, para que este tipo de negociación se dé, es necesario que haya un relacionamiento siquiera decente con la empresa. ¿De acuerdo? Eso es uno de los requisitos básicos. Bien, y ahora vamos al último tipo de negociación, que es la negociación competitiva. Este tipo de negociación a veces también se da, ¿sí? Este es un ganar-perder. Alguien gana y alguien pierde. La diferencia está en que aquí se hace de una manera muy agresiva. Es decir, aquí parte de que lo que se pide, hay una línea roja muy clara, muy directa, lo que se dice de una manera muy directa. Hay regímenes de presión en la negociación muy concretos y muy directos, ¿sí? Entonces lo que se busca es ganar a toda costa, no dejar ganar al oponente sin ceder concesiones. Para que este tipo de negociación se dé, es necesario que la correlación de fuerzas entre el sindicato y la empresa realmente esté desbalanceada para que este tipo de negociación se dé, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos como los regímenes de la negociación.
Repito, para que esta negociación se dé es necesario que el sindicato esté demasiado fuerte, políticamente hablando, para que pueda realmente forzar a la empresa junto con actos políticos bastante elevados para que la empresa ceda y sea un ganar-perder. ¿De acuerdo? No sé si aquí hasta haya alguna duda o vamos bien, compañeros. Que no, como, o algún comentario, ¿vamos bien? Vamos bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Perfecto. Bien, entonces continuemos. Entonces, vamos ahora al tema de los roles, ¿sí? Entonces aquí quiero hacer varias claridades. Como les dije, el sindicato elige a los negociadores. Aquí es importante decir que el número de negociadores no está limitado por ley. Estaba limitado por ley, pero esta disposición fue derogada porque vulneraba o limitaba desproporcionadamente lo que es la libertad sindical. Antes se decía que eran 3, máximo 3. Hoy día no está limitada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se escogen los negociadores, hay que entender que los negociadores no funcionan de manera individual. Los negociadores deben ser un equipo, ¿sí? Y como equipo deben articularse y deben funcionar. Entonces aquí yo les hago una pregunta. ¿Cuál es una de las características primordiales que tiene un equipo? ¿Sí? Aparte de que todos trabajan de manera conjunta. Esa es como la más evidente, pero ¿qué otra característica hay en un equipo? Compañeros, alguien que me dé una respuesta a una idea. La Comunicación. comunicación. Perfecto. ¿Qué más? Aparte de la comunicación. Deben buscar un mismo objetivo, ¿no? Un mismo objetivo. ¿Y cómo se logra eso? Pues resulta que para lograr ese objetivo debe haber una división de funciones, ¿sí? Y para que haya una división de funciones debe haber una división de roles. Es decir, que si hay 4 negociadores, lo que haga el negociador A no va a ser lo mismo que haga el negociador B, ni lo que haga el negociador C va a ser lo mismo que haga el negociador D. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si todos los negociadores hicieran la misma función en el equipo, pues entonces, ¿para qué tener tantos negociadores? Pues si todos van a hacer lo mismo, pues entonces que solo haya uno. ¿De acuerdo? Entonces, es importante irnos con la idea que en cualquier proceso de negociación, los negociadores, primero, funcionan como un equipo. Segundo, cada uno tiene una función específica. No todos hacen lo mismo. ¿Y cómo cada uno tiene una función diferente? Porque cada uno tiene un rol distinto. ¿Sí? Entonces, esto quiero que se lo lleven súper claro. Cada uno tiene un rol diferente en la negociación, cada negociador. Y viéndolos en conjunto, si cada uno tiene un rol en la negociación, en conjunto se complementan. Y complementándose en conjunto, pueden realmente sacar una buena convención colectiva. Si es el caso. Bien. Entonces, vamos a explicar, ¿sí? El primer rol. Supongamos que al negociador número 1 le tocó el rol que se llama hilo de la negociación. Entonces, supongamos, el negociador se llama Juanito. Entonces yo le digo, mire, Juanito, usted va a ser el negociador 1 y su rol va a ser el rol de hilo de la negociación. ¿Sí? Entonces, hablemos un poco de ese rol. El rol hilo de la negociación, compañeros, significa que la persona que cumple esa función va a tener una hoja de ruta completa de la negociación. Lo que se quiere desde principio a fin va a ser como la persona que lidera, que tiene la estructura de los objetivos, de cómo se va a trazar la mesa y con qué se pretende concluir. Tiene una hoja de ruta, tiene una hoja de guía, esa va a ser su función. ¿De acuerdo? Entonces, lleva o marca una ruta de camino, un fin, dirige hacia dónde va la negociación, tiene un hilo conductor, hoja de ruta, hoja de guía, como lo quieran llamar.
¿sí? Para que él tenga una hoja de guía, compañeros, es necesario que tenga en su mente prácticamente todos los objetivos que están en el pliego de peticiones, cómo se va a abordar la mesa, qué día se va a abordar tal cosa, qué día se va a abordar tal otra cosa. Debe tener eso muy claro en su mente. Entonces, les pongo un ejemplo de lo que es un negociador que tenga el hilo de la negociación. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay un negociador, se está llevando la negociación por su camino. Hay un negociador de la empresa que se enfrasca en una discusión con un negociador del sindicato. Se enfrascan en una discusión y el debate se va yendo hacia otro rumbo, hacia otros aspectos que no estaban contemplados. Ahí, compañeros, es cuando aparece, ¿sí?, la función de este negociador. Al ver que el debate se está desviando, una vez termine el debate, o puede que no termine, sino que él lo interrumpa, redireccione el debate hacia el hilo central de la negociación. Es una labor de redireccionamiento si de repente, digamos, las convergencias ideológicas, el debate se va, digamos, se encamina hacia otra causal. Lo que tiene que hacer esta persona, este negociador, es devolver el hilo central del debate hacia lo que se está contemplando como la línea del sindicato. Esa es la función del hilo de la negociación. Y como les dije, para que esta persona pueda ejercer esa labor, es necesario que en su mente tenga una preparación ardua y tenga un esquema de toda la negociación que el sindicato está proponiendo a la empresa. ¿Sí? Y tiene que tener grandes habilidades sociales y comunicativas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí hay que entender, compañeros, que cada rol de cada negociador le exige a la persona cualidades y características diferentes, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Es decir, que yo no le puedo decir a Juanito que sea el rol hilo de la negociación sin yo saber si Juanito tiene las características que yo necesito para ese rol. Eso es algo muy importante. Es decir, esto no se deja al azar. Nunca se deja al azar. Entonces, hay grandes habilidades sociales y comunicativas para que realmente este hilo de la negociación, este rol, la persona sea capaz de dirigir nuevamente, ¿sí? De dirigir nuevamente, digamos, el debate de la negociación, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. ¿Hay alguna Claro, duda, señor. alguna inquietud? Perfecto. Quedó claro lo que es el hilo de la negociación, ¿de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Regálame un momento. Bien, ahora pasamos al segundo rol, que es el rol radical. ¿De acuerdo? ¿Ven ahí la diapositiva del rol radical? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, este rol radical exige o le exige a la persona que tenga otras características, otras disposiciones completamente diferentes. ¿De acuerdo? Este rol radical tiene como finalidad poner presión a la negociación, ¿sí? Porque si no se genera una presión por parte del sindicato a la empresa, es muy posible que los acuerdos a los que se lleguen, ¿sí?, pues no sean los mejores. O sea, realmente aquí se funciona, o el rol o esta función de esta persona es meter presión a la negociación para que la empresa acceda. Entonces, ¿qué podemos derivar nosotros de esto? Podemos decir que la persona o el negociador que se encargue del rol radical tiene que ser una persona con un carácter fuerte, tiene que ser una persona que sepa decir las cosas de manera directa, tiene que ser una persona que no le tenga miedo al debate, ¿sí? Tiene que tener unas características particulares. Entonces, aquí es importante
una situación, y es que tiene que, cuando esta persona entra a la negociación, tiene que asumir una postura inicial, ¿sí? Y esa postura tiene que ser una postura fuerte y clara. Es decir, lo que el sindicato quiere es esto, ¿sí? No cedemos en esto, no cedemos en esto, así eso no sea cierto, ¿sí? Porque es que aquí hay que jugar con la parte histriónica también, ¿sí? Entonces, este error radical lo que hace es justamente es meter presión, ¿sí? Y debe, si ustedes lo ven, lo dice en la diapositiva, tiene que realmente ser una persona que imponga su presencia en la mesa y demuestre sus emociones. Fíjense que yo les decía a ustedes que a veces mostrarlas es contraproducente, ¿sí? El asunto está en que hay que saberlo hacer y a quién se lo debe designar. Y debe ser incluso, compañeros, un asunto planificado. Es decir, que la persona que ponga las emociones en la mesa, ¿sí? Que se ponga de determinada manera, así lo sienta o no lo sienta, debe haber una persona dedicada en ese asunto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que se trata es de poner presión en la mesa, tiene que minimizar, ¿sí? Las oportunidades de la contraparte y que realmente, digamos, se sienta de alguna manera digamos, la capacidad política que tiene el sindicato frente a la empresa. ¿De acuerdo? Este es el rol radical. ¿Hay alguna pregunta con este rol o vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Listo. Vamos ahora con el rol analítico, ¿sí? Este rol analítico es bastante importante y debe estar en cabeza de una persona que realmente sea una persona equilibrada, objetivamente hablando, es decir, que sea una persona que sepa distinguir entre las ventajas y desventajas, que sepa proyectar las consecuencias que tiene aceptar o no aceptar una contrapropuesta de la empresa, ¿sí? Debe ser una persona muy ágil mentalmente, muy ecuánime. Así no tenga un gran carácter, porque eso se lo dejamos a otros roles. Debe ser una persona que tenga habilidades de indagación, ¿sí? Y que genere soluciones. Debe ser una persona que tenga la capacidad mental de crear propuestas, de saber escuchar, de saber proyectar conclusiones, que si la empresa rápidamente le dice, mire, ahí está la contrapropuesta, este rol analítico debe ser muy claro y preciso. Bueno, esta contrapropuesta rápidamente aquí, yo puedo ver que tiene estos aspectos positivos. La única desventaja que yo le veo a esta contrapropuesta de la empresa es esta. Frente a eso le podemos decir que haga esto y esto y esto y le aceptamos la propuesta. Debe jugar ese rol. El rol analítico debe ser la persona, ¿sí? Que deba analizar esas propuestas. Fíjense que esta persona se centra en los intereses y no en las posiciones. Es decir, que a diferencia del rol radical, es una persona que está liberada de cualquier emoción y ve o analiza únicamente, ¿sí? Los objetivos y los intereses, más que las posiciones, ¿sí? Es una persona que, si se dan cuenta, estudia las consecuencias para una parte como para la otra en la toma de decisiones. Este debe ser el rol analítico. Posee habilidades de indagación, genera soluciones, es creativo para poner sobre la mesa de negociación soluciones. Este es el rol analítico. Bien, finalmente vamos al rol mediador. ¿Cuál es la función de esta persona? A diferencia de los otros, esta persona quizás no tenga funciones, por ejemplo, para analizar, no porque no tenga las capacidades, sino porque no es de su función o no es de su competencia, digámoslo así, para analizar ciertas características de lo que se dice, sino que esta persona tiene que tener unas habilidades de empatía, porque va a ser la persona que va a mediar entre las partes. Para mediar, ¿qué se necesita? Para mediar se necesita ser una persona diplomática, se necesita liberarse de impresiones personales. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que la persona que tenga este rol de mediador
Si ve en la contraparte de la empresa una persona que le cae mal, que realmente no la pasa, por decirlo de alguna manera coloquial, tiene la capacidad de sobreponerse a eso, ¿sí? Y ejercer una labor de mediación, porque es que hay ciertas personas que no tienen esas capacidades. Hay ciertas personas que si alguien les cae mal definitivamente les cuesta mucho poder interactuar con esa persona. Entonces la persona que tenga este rol tiene que tener la capacidad de poder sobreponerse, ¿sí? A esas impresiones personales de negatividad que tenga otra persona, tiene la capacidad de escuchar a la contraparte, de interactuar con la contraparte y de ser empático con la contraparte, que en este caso es la empresa, ¿sí? Tiene que buscar bajarle la resolución al conflicto, que si el conflicto está pasando por una etapa de tensión bastante elevada, ¿sí? Es necesario entonces que el rol mediador, digámoslo en ese punto se active. Entonces fíjense, compañeros, cómo hay unos roles donde hay un rol radical que le mete presión, pero si ya vemos que la presión está a punto de reventar el espacio, entonces viene el rol mediador y hace lo suyo. Pero ¿cómo sabemos cuándo hay que darle más preponderancia a uno o al otro? ¿Sí? ¿Cómo cuando nosotros sabemos, no, mire, esta vez el rol radical tiene que ser muy fuerte porque la empresa esto, porque la empresa lo otro, o no, esta vez el que más va a ser el rol mediador o el rol analítico? Eso depende de las dinámicas propias en cómo se dé la negociación. Eso depende de los antecedentes en cómo se hayan dado negociaciones pasadas con la empresa, en el relacionamiento entre la empresa y el sindicato. Así, nosotros podemos determinar, bueno, entramos en esta negociación, tenemos estos roles, ¿sí? Nosotros vemos que la empresa está, digamos, no le interesa mayormente nada, piensa que nosotros políticamente estamos muy abajo, vamos a meterle bastante al rol, eh, al rol de meter presión, por ejemplo. O por el contrario, vemos que realmente las dinámicas con la empresa se han dado de una manera, digamos, particularmente decente. Entonces aquí podemos apostarle bastante al rol mediador y al rol analítico, sin dejar de lado los otros roles. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estos roles deben ser ponderados, ¿sí? En un 30, en un 20, 25, 25 y 25%, o en un 30, 10, 15. Sí, eso es algo que cada uno de los sindicatos tendrá que analizar en su momento, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que quiero que quede claro. Bien, entonces, en cuanto a las consideraciones finales, ¿sí? Primero hay que decir que todos los roles son necesarios, ¿sí? Todos los roles son necesarios en el equipo. Que se le puede dar más preponderancia a unos que a otros dependiendo del relacionamiento con la empresa, es cierto, pero los roles son necesarios. Si se nombran negociadores sin roles, lo que les digo, pues para eso entonces nombrar un solo negociador, porque si todos van a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces eso es muy importante, saber identificar con base en las características de las personas. Esta persona me funciona muy bien como este negociador, esta persona me sirve más para este otro ámbito de la negociación. Tener un asesoramiento técnico, legal, económico, ¿sí? Es súper importante para un sindicato, porque tengan en cuenta que la empresa en eso le invierte bastante a unos buenos asesores. En ese caso, el tema de los recursos de asesoramiento en un proceso de negociación es muy bueno. No solamente puede hacerse, sino que debe hacerse. Por más fácil o sencilla que parezca la negociación, ¿sí? No escatimen en realmente tener unos buenos asesores, ¿sí? Que son dos como máximo. Esta disposición fue, digamos, fue llevada a la Corte Constitucional para intentar tumbarla, para decir que no fueran dos, pero la Corte no accedió, dijo que eran dos, ¿sí? Pero aún así, este asesoramiento es muy importante. Insisto en la importancia que tiene contratar o solicitar la intervención de asesores en la negociación. Entonces, de esta manera, compañeros, finalizamos lo que vendría a ser
todo lo que tiene que ver con la parte humana de la negociación, no con partes jurídicas ni nada de eso, sino con el componente humano, cómo funcionan esas estrategias que se tejen, ¿sí? Cómo se da el desenvolvimiento, ¿sí? Nada, y eso lo quiero reiterar, nada se deja al azar, ¿sí? Nada se deja al azar para que una negociación se lleve a un buen término, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, compañeros, no sé, abro el espacio si tienen algún comentario, alguna vivencia, algo que quieran expresar, cómo les pareció el espacio, quisiera escucharlos, si se aprendió algo. No, compañero, muy bien, muy buena la explicación. Yo sí tengo una dudita que ellas inclusive había hecho la pregunta en el grupo, pero no fue posible la respuesta. Y Señor. era la siguiente: cuando se firma una convención colectiva y de pronto hay posibilidad de que la empresa quiera otorgar un beneficio adicional y lo haga a través de un acta extraconvencional, eso tiene unos términos, de pronto hay unos términos en el cual la ley prevé que se pueda firmar acta extraconvencional o se puede hacer en cualquier momento posterior a No, la se puede negociación. hacer en cualquier momento. Vale, vale, esa era Sí, la pregunta. Muchas gracias, ¿no? sí, sí, se puede hacer en cualquier momento. Se hace un acta Perfecto. extraconvencional y se entiende ya anexada a la convención. Sí. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. No sé si haya otra duda sobre el tema de la negociación, sobre los roles. Esta diapositiva, si la necesitan, compañeros, yo se las puedo suministrar a través de mi compañera Catalina. Me parece este un tema bastante importante. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. Después de iniciar la etapa de arreglo directo o ya la negociación, ¿es posible cambiar a los negociadores que no estén cumpliendo su debida función o por caso fortuito o fuerza mayor? Sí, es posible cambiarlos, pero entonces tiene que estar motivado por la Asamblea General, ¿sí? Y siempre y cuando digámoslo así, no se haya firmado todavía ninguna convención, ¿de acuerdo? O sea, antes de cualquier convención tendría que volverse a convocar la Asamblea General, ¿sí? Para sustituir a esa persona, pero sí es posible cambiar a los negociadores. Y ahí se interrumpen los términos de la etapa, los términos, No, los días, ¿no? ¿Sigue no, corriendo? continúan. Sí, señor. Gracias. Perfecto. No sé si alguien más tenga otra inquietud. Recuerden que esta es nuestra última clase. Ya nuestra compañera Catalina, que ya en un momento va a estar con nosotros, les va a hablar sobre el tema de los certificados. David, Una Sí, hola, buenas. pregunta. sí, Buenas noches. Qué pena. Buenas noches. Seguido a la pregunta que hace Ricardo, si esos suplentes de negociadores se eligen en la misma asamblea donde se eligieron los negociadores, ya quedan aprobados. No hay sí, necesidad de hacer quedan otra aprobados. asamblea, ¿verdad? Ajá, exacto, ya quedan aprobados como suplentes, claro. Ok, sí, era Ujú. eso. Lo Gracias. único es que suplentes y principales no podrían actuar en el mismo momento. Ah, no, sí, eso está claro. Es en el Ajá. caso de que el negociador principal pues le suceda algo, ¿no? No pueda seguir. Sí, de acuerdo, exacto. Muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, yo creo, si no hay más dudas, creo que mi compañera Catalina estaba por ahí. Creo que Carlos tiene la mano levantada Ah, primero. Si quieres, Carlos, dale y ya respondo el tema de los certificados. bueno. Gracias, Catalina. No, un comentario respecto a lo que acaba de mencionar David, pues en todo, como haciendo sacando unos elementos de todo lo que se dijo. Y es que es importante tener en cuenta que si somos negociadores, lo que habla de las características del negociador, el crédito personal. Y es importante porque nosotros tenemos los ojos puestos de toda la base trabajadora, que es a quien nos debemos. Entonces, muchas veces pasa que lo mencionaba David con la negociación equitativa. Entonces, el tema de perder, ganar. Entonces, se puede dar, voy a colocar un ejemplo. En el Banco Popular hace mucho tiempo se dio que se tomó un punto que era vincular a compañeros en cada periodo, en cada vigencia de cada convención, de manera directa, compañeros temporales. Pero a cambio de eso, la negociación que tenía una vigencia de 3 años, de 2 años pasó a ser una vigencia de 3 años.
Entonces ahí es donde uno tiene que hacer un balance, identificar si realmente sí vale la pena, porque hablamos de que se puede perder el poder adquisitivo, que ha pasado muchas veces cuando se toma el tema de que es una negociación a 2 años o a 3. Entonces ya después entran en evaluaciones y se miraría si valdría la pena, pero yo creería que hay que hacerla pues en el momento inmediato. Lo otro es que lo hablábamos también y se mencionaba el tema de las particularidades de cada negociación. Toda negociación tiene una particularidad diferente y hay negociaciones que incluso las mismas empresas tratan de sobornar, digámoslo así, de una u otra manera al equipo negociador. Incluso acá, pues en el Banco GN de Sudamérica se ha dado o se dio algunas veces que el banco en una mesa de negociación, en una reunión en una reunión de las pactadas de la negociación, le dijo a los negociadores hace muchos años, o a uno de ellos o dos, hay tantos millones de pesos para que le bajemos un puntico al salario. Afortunadamente fueron compañeros leales, consecuentes con la base, con esa responsabilidad que se debió manejar, y bajaron, se salieron de la mesa y bajaron, y lo que hicieron fue denunciar a esa administración en su momento que les ofreció ese dinero. Entonces, son un montón de cosas que se van dando y que tenemos que ser responsables con esa base que confía en nosotros. Otra cosa, por ejemplo, también, David, que se puede dar, que hay cosas que de pronto en el pliego no están plasmadas. Coloco un ejemplo. El tema del aumento de salario. Hace mucho tiempo se dio el tema del aumento de salario, entonces siempre se daba una cifra. Bueno, para el primer año 7 puntos, para el segundo 6 puntos, un ejemplo, cuando es una vigencia de 2 años. Y en una negociación X se dio así, sin tenerlo en el pliego de peticiones, que aparte de negociar un porcentaje, blindar ese punto. Es decir, o vamos a negociar el segundo año con el aumento del gobierno, el aumento del IPC o una cifra. Y se dio, y afortunadamente hay puntos que se blindaron así. O sea, no siempre tiene que estar estipulado en el pliego, sino que dentro de la mesa se pueden dar dinámicas que puedan dar a que esto se pueda evaluar e incluir cosas que no se tenían previstas. Eso como más o menos uno de los elementos que coloco acá, y bueno, reiterar las gracias por este curso que la verdad fue de mucho aprendizaje. Muchas Gracias, gracias ¿no? a ti, Carlos. Sí, Dale. Catalina. No, sí, no, yo te quería agradecer por el aporte. Realmente sí, también hay que entender las lógicas, digamos, económicas y de poder que tú lo mencionabas, que a veces manejan las empresas para tratar de cooptar o de alguna manera disminuir el poder del sindicato, como el tema de sobornos, como todos esos acercamientos que se dan, ¿sí? Para que debilitar al sindicato prácticamente. Ya, entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda o un aporte como el del compañero o ya damos paso a nuestra compañera Catalina. Sí, también realmente sería bueno. Yo les he leído así como en el foro, a veces ustedes también. Me parece que a veces en el foro, creo que, dale, Liliana. Bueno, voy a terminar, ya le doy la palabra a Liliana. Como que les leo, a algunas veces les respondo, o ustedes mismos entre ustedes se han ido respondiendo. Pero realmente al abordar cada uno de estos temas es importante si quieren como poner de concreto algunas de las situaciones que estén incluso presentando y demás en lo que nosotros podamos apoyarles desde acá. A veces obviamente como que responderles por texto no es tan fácil, los que escriben por WhatsApp pues les vamos a ir como respondiendo, incluso a veces en notas de audio, las cosas que van teniendo. Entonces, pues pueden aprovechar precisamente este espacio. Hoy queríamos que no fuera, ya también que es la última clase, como no tan metódico, ¿sí? Tan magistral, sino que tengan esa oportunidad abierta, tanto con Brian como conmigo, como que ellas también lo tuvieron con Mari, para, digamos, para abordar no solamente lo que vimos hoy, sino lo que están bien. Y si no, pues para dar las palabras finales. Entonces, pues les dejo abierto. Liliana, tienes la palabra. Buenas noches. Sí, es como un aporte porque muy interesante el tema de las consideraciones y todo lo que nos contó David y lo que vimos con Catalina en la parte teórica.
Y algo que sí es interesante también tener en cuenta es que cuando somos representativos, sindicatos que representamos convención colectiva, que a veces no somos los únicos dentro de una negociación, que lo tocaste creo que en la segunda clase, pero mira que aquí se puede aplicar, porque es que no solamente nos toca negociar con el banco, nos toca negociar con esos otros sindicatos, nos toca negociar a veces entre nosotros mismos, porque hay compañeros que realmente se encierran en temas que no son prioridad dentro de cuando dan los puntos fijos en una asamblea, dan puntos prioritarios en una asamblea. Y es importante eso, en manejar los roles en los diferentes procesos de negociación, pero también en los procesos que se hacen con las otras organizaciones sindicales donde formamos parte dentro de una convención colectiva. Y ahí también se nos crea al lado de esto a la par una problemática de la normatividad, ¿sí? Donde los empleadores están obligados a escuchar las otras organizaciones sindicales y quieren involucrarlos a favor de una convención negociada por otras organizaciones sindicales de muchos años atrás. Y donde uno de los factores importantes que nosotros como organización sindical y que lo tenemos claro, ¿sí? Es que seguimos luchando los que somos prácticamente líderes de la convención colectiva y no queremos dejar sentar a nadie adicional, así la ley divide y reinará, así los pondrán ellos, pues obviamente, a favorabilidad de obviamente de los empleadores, porque generalmente ellos lo que quieren es eso, ¿no? Salirse de la problemática, miren, arréglesen ustedes y le tiran a uno el problema. Pero ahí la sagacidad de los negociadores, de saber manejar el tema, de la Junta Directiva Nacional, de poner la situación, y hasta ahora lo hemos logrado donde nosotros seguimos manejando nuestro liderazgo en las diferentes convenciones colectivas y respetar, y sí, lograr respetar esos espacios que nos hemos ganado de lucha durante muchos años. Y ahí es importante estos roles, ¿sí? Para todos esos espacios son importantes estos esos roles, la negociación que se tiene que hacer con esos otros sindicatos que tenemos el liderazgo, las negociaciones que se tiene que hacer con el empleador, logrando respetar nuestro liderazgo en la negociación de la convención colectiva, ¿sí? Y tras del hecho, ganarnos a toda la base, ¿sí? Con ese respeto mutuo que se tiene que tener. Y lo difícil, obviamente, con el sistema como está hoy en día, nosotros pues la organización sindical ha hecho un proceso largo y que con estos gobiernos pasados, que queremos que con este gobierno obviamente salgamos más a la luz, pero con gobiernos anteriores nosotros perdimos mucho poder con la base, ¿sí? Porque la base está asustada y lo que quiere prácticamente es tener unos fueros, que nosotros no somos sindicato de papel y no vendemos fueros sindicales. Y eso es lo que nos preocupa para tener una sostenibilidad, un acompañamiento para una negociación colectiva, ¿sí? Y eso obviamente es un proceso que nos toca seguir luchando y seguir trabajando nosotros en la base con todos los trabajadores. Pero mira qué tan importante es y a lo que voy es a que nosotros realmente tenemos que negociar en todas las facetas, en todos los campos. Y muy interesante tener claro los roles, ¿no? Que a veces generalmente la organización sindical no nos preparamos o escogemos por rol. Y eso es súper importante lo que nos están contando el día de hoy porque forma parte de un todo, ¿no? De un todo. A nosotros la organización sindical nos prepara para un proceso de negociación, ¿sí? Pero es importante mirar qué cualidades y qué afinidades tenemos nosotros para cumplir estos roles, ¿no? Y estas facetas que nos están mostrando, ¿sí? Esto me pareció súper interesante y súper importante tenerlo claro para un proceso. Muchas gracias. A ti, Liliana, hay algo importante de lo que tú mencionas y que hace relación incluso con algo que ustedes habían mencionado, si no estoy mal, en la primera clase, y es el hecho, uno, del fortalecimiento de la base, pero también, digamos, y ustedes lo mencionaban porque lo conocen más que yo, es el hecho de, digamos, esa nueva base, ¿sí? O sea, no solamente esa nueva base en términos etarios, ¿sí? De los jóvenes que entran ahorita y que están haciendo como y que vendrán a hacer ese relevo,
sino no solo en términos de edad, sino en términos del tiempo siendo sindicalistas, ¿no? Entonces ahí pasa algo que también mencionas y que es importante, y es el hecho de que cuando se miran los roles, a veces, muchas veces se mira es precisamente el que ya ha estado, el de antigüedad, y eso no está mal porque obviamente sentarse a una mesa de negociación hay que tener una preparación, hay que tener, digamos, al menos esto en estructura, al menos en los tiempos, muy claro. Sin embargo, es el hecho de que la base de todo viene a ser precisamente esa formación. No solamente lo que podemos entender por educación en materia sindical, sino ese estar formado tanto humanamente como teóricamente, como, digamos, en materia, en lo que implica ser sindicalista como tal, y en el entender que nosotros tenemos que construir un nuevo sindicalismo, que eso también es algo en lo que, si ustedes se dan cuenta, muchos de ustedes han hecho énfasis, lo escriben en el foro, que es el hecho de mirar cómo surtimos procesos de negociación más exitosos, de mirar cómo hacemos para que la base realmente entienda el sentir o tenga un sentir con respecto a lo que son, a lo que el sindicalismo es como tal, y a lo que implica y lo importante que es el proceso de negociación. Y ahí es donde va también que esa formación va también en nosotros, no es solamente lo que nosotros nos formamos, sino en lo que replicamos en el voz a voz, en ese nuevo modelo de sindicalismo que nos estamos pensando. Y como tú bien lo mencionabas, Liliana, ahora efectivamente tenemos un nuevo gobierno que, digamos, del cual se espera obviamente muchas más oportunidades. Sin embargo, ese cambio precisamente va en la organización sindical. O sea, va en ese, incluso en ese, lo que pueda incluir el aumento del número de afiliados, pero también ese número de afiliados capaces, ese número de afiliados que, o sea, no sean simplemente las caras visibles siempre, sino el ver realmente que hay muchas personas que tienen el perfil. Sin embargo, el construir liderazgos desde la organización sindical también viene a ser un reto, pero es un punto muy a favor para ustedes. Entonces quería como resaltar eso, lo que tú mencionas. Carlos, ¿tú tenías la mano alzada o era la anterior? No, la anterior, Catalina. Muchas gracias. Vale, ¿alguien más quisiera aportar algo? Con respecto a esto o alguna pregunta, o si quieren les voy al inicio de la clase yo les di como los apuntes con respecto al tema de las certificaciones. Ya ahorita finalizando la clase del día de hoy, damos pues por terminado el curso de negociación colectiva, que incluía el componente teórico y el componente práctico para ustedes, UNEP. De parte de la Corporación Justicia y Libertad, queremos darles las gracias por la receptividad, el compromiso. Como les mencionaba, ustedes son un grupo muy juicioso y yo estoy sorprendida porque incluso llamaban, incluso se preocupaban porque no les habíamos como calificado. Yo honestamente en este espacio, ya que tenemos el tiempo tanto digamos, ya para cerrar, si alguno tiene alguna consideración, yo les pido que en la encuesta de participación lo puedan colocar o si me lo quieren comentar por acá, porque nosotros pues el objetivo es poder seguir surtiendo diferentes procesos formativos tanto con ustedes como pues digamos con otras organizaciones sindicales. Algunos de ustedes también han preguntado como qué más cositas hay y eso nos parece extremadamente enriquecedor. Entonces, pues de la corporación queríamos darle las gracias, por parte de la Real también, porque la verdad la mayoría asumió la plataforma muy bien, no, digamos, los conflictos que hubieran podido tenerse con la plataforma fueron prácticamente mínimos, que eso a veces pues también puede ser una dificultad para nosotros en el proceso de formación y pues quería darles las gracias. Con respecto a los certificados, que por ahí estaban también preguntando, el curso ya como en plataforma cerró ayer, en clase cerró hoy y vamos a estar expidiendo los certificados, yo creo que de acá al próximo viernes. Entonces muchas veces como que puede ser como en la parte, cuando ustedes entren, en la parte de arriba les va a salir como ya eres un activista real, descarga tu certificado. En dado caso que no les salga ese letrerito, es porque quizás deben revisar algo
que no les haya quedado como chuleadito, ¿sí? Como que aprobó. En ese caso lo que hacen es que entran y le dan el clic de completar. Puede ser que cuando lo hicieron se les olvidó dar completar, entonces por eso la plataforma no les marcó. Pero de resto, pues ya solamente les quedará descargar el certificado. No sé si ustedes como UNED tengan que enviarlo a la nacional, no sé, o bueno, ustedes mismos tengan que reportarlo a alguno para que les hagan como sus actualizaciones en sus mismas bases de datos, pero pues ya queda, pero pues ya queda a su disposición. Linda, sí, o sea, ya hoy cerramos, ya mañana empezamos a hacer el proceso de certificación, entonces yo creo que de aquí a más tarde el viernes van a poder estar revisando sus certificados. En ese orden de ideas, igual nosotros les avisamos como entren, ya pueden entrar a la plataforma, ya está habilitado el link de descarga, solamente entran y descargan. Bueno. Vladimir, ¿tienes la mano arriba? Sí, Catalina, una preguntita pequeñita. Adicional a este curso había una estabilidad laboral reforzada. Teniendo en cuenta que ya vamos a llegar prácticamente a la fecha de decembrina, quisiera saber cuándo se puede hacer la inscripción o cuándo se va a llevar a cabo el otro curso. Vladimir, realmente ahí sí no sé decirte, pero déjame yo pregunto con respecto, porque a mí me parece que el de estabilidad laboral reforzada ya había iniciado, que iniciaba creo que en parte con nosotros, pero no estoy segura. Permíteme, yo el día de mañana. Yo el día de mañana. Sí, Inició al mismo tiempo sí, pero sí, tenía inició al entendido mismo que tiempo ellos, en otros. al terminar ellos el curso de estabilidad, podían iniciar también este de negociación y viceversa. Sí, sí, pero nos había dicho Adriana que si no estoy mal va para allá para el otro año. Vlade, creo que Perfecto. Listo, ella nos Gracias. aclaró a igualmente. nosotros que va para allá para el otro año el inicio de los dos. Es más, compañeros que se quedaron por fuera de las inscripciones porque se acordaron inscribirse tarde, lo pueden hacer a partir de enero. Creo que en enero se va a abrir otra vez el tema, tanto para grupo de negociadores como para el de salud. Entonces se abre ese tema y vuelven y se inscriben. Pero en enero creo que se reabre. Vale, Así muchas es, hay gracias. que estar pendientes. A eso nos llegan los correos, Vladimir, a todos nos llega por la fuerza, ¿viste? Vale, muchísimas Listo. gracias, ¿no? Vale. Sí, igualmente lo que les decía, yo les confirmo bien con Adriana y igualmente les paso el dato. Igual lo que mencionaba Liliana, siempre a los correos como que les están enviando y les están informando. Entonces, para que no pierdan las fechas, tampoco estas oportunidades. Entonces, si alguno tiene alguna otra comentario, si no, pues darles las gracias. Estoy al pendiente de todo hasta que lleguen todos los certificados y espero sigámonos viendo en otras oportunidades, en los distintos cursos que podamos participar junto con ustedes. Bueno, que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Feliz noche, muy amable. Muchas Hasta gracias. luego.